Bueno, mis amores, seguimos con irrigación de pelvis, la parte 2. Así ya lo dejamos terminadito, que vengo embalado. Habíamos dicho que la arteria aorta daba como ramas terminales tres, que eran la sacra media y las dos ilíacas primitivas. A su vez, cada ilíaca primitiva daba la ilíaca externa y la ilíaca interna. De la ilíaca interna dijimos que daba como ramas terminales, casi no daba ramas colaterales, pero sí daba dos troncos terminales, que eran el tronco posterior, que terminaba como arteria glútea y daba la ilio-lumbar y la sacra lateral, y el tronco anterior, que no está dibujado, que vamos a dibujar ahora. Ese tronco anterior va a dar dos ramas terminales, que van a ser la arteria isquiática y la arteria pudente interna. La arteria isquiática, esa, y la arteria pudente interna, que va a venir por acá. Si la dibujamos ahora, ahí está, arteria pudente interna. Entonces, el tronco anterior, que pasa bien pegado por la cara anterior del músculo piramidal, da dos ramas terminales, que son la isquiática y la pudente interna. Estos dos vasos, la isquiática y la pudente interna, van a salir de la pelvis mayor por la escotadura asiática mayor, pero lo hacen por debajo del músculo piramidal. Entonces, si queremos hablar de arteria isquiática, vamos a decir que es una de las dos ramas terminales del tronco terminal anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y para poder verla, igual que como hicimos con la arteria glútea, lo tenemos que ver desde la mitad o desde la cara posterior. Desde la mitad, cualquier cosa, desde la mitad posterior. ¿Sí? Acá vemos la arteria glútea saliendo por arriba del músculo piramidal, la cara posterior del muslo, y a este nivel encontramos unos denominados vasos perforantes. Estos vasos perforantes son ramas de la arteria femoral profunda, que ya lo vimos en irrigación de muslo, no sé si se acuerdan, y si no, péguenle una miradita. Entonces, aparecen hacia atrás estos ramos perforantes, que son de 3 a 5, de 2 a 4, ramas perforantes de la arteria femoral profunda. Con estos ramos se van a tomosar la arteria isquiática. La arteria isquiática entonces va a ser una rama terminal del tronco anterior y va a salir por el borde inferior del músculo piramidal. Y acá la vemos. Sale por el borde inferior del músculo piramidal. Este es el tronco posterior, que por transparencia lo vemos que se sale como arteria glútea. Y el tronco anterior, que da la arteria isquiática, que se da un montón de ramas colaterales, que da un montón de ramas colaterales que van a tomosarse con las ramas perforantes de la femoral profunda, y que también van a dar ramas para irrigar toda la mitad inferior de la región glútea del ramillete pelvitrocanterio y el nacimiento de los músculos del muslo, parte posterior. Da una rama anastomótica para la arteria glútea y también para el glúteo mayor. Y la otra rama que nos da como tronco, como ramas terminales, el tronco anterior, es la pudente interna, que acá la vamos a ver como arteria pudente interna. Esta es una relación importante que tiene la arteria isquiática con el nervio ciático mayor o ciático. La arteria isquiática está pegadita al borde interno del nervio ciático. Y ahora sí, acá vamos a ver la otra rama del tronco anterior, que es la arteria pudente interna. Esta arteria pudente interna lo que hace, vuelvo para atrás, ¡ting! Fíjense, ¿qué es esto? Ligamento sacrociático mayor o sacro tuberoso. ¿Y este qué es? El sacro espinoso. ¿A dónde iba? A esto que es la espina ciática. Ustedes se acuerdan que la espina ciática insertaba dos músculos. Del lado de adentro, el elevador del ano, parte del elevador del ano. Del lado de afuera, este que es el gemelo o gémino superior. Y a un ligamento que es el sacrociático menor o sacroespinoso. Bien, la arteria pudente interna, que es rama terminal del tronco anterior de la ilíaca interna, hace esto. Rodea, sale de la pelvis mayor por la escotadura asiática mayor, por debajo del piramidal y por dentro de la isquiática, rodea, contornea a la espina ciática y vuelve a entrar por la escotadura asiática menor e ingresa a la pelvis. En realidad se mete en el periné. Para poder verla, a la arteria pudente interna, tenemos que volver a la vista interna. Y acá la vemos, cómo sale y vuelve a entrar por debajo del ligamento sacroespinoso o sacrociático menor.
y ni bien entra, queda enfundada en un desdoblamiento de la aponeurosis del obturador interno y forma lo que se denomina conducto de Alco en la pared externa de la fosa isquiorrectal. Cuando veamos periné, que todavía lo tengo medio cocinado, vamos a ver a qué me estoy refiriendo. La arteria ilíaca interna o hipogástrica da todas sus ramas en el espacio pelvis-rectal superior, por arriba del músculo elevador del ano que se insertaría acá. Acá se inserta el músculo elevador del ano. Lo iba a hacer, pero me parecía que los iba a complicar muchísimo. Después lo vamos a ver con periné, no se desesperen. La arteria pudenda interna corre por el espacio pelvis-rectal superior. Entre la pelvis y el recto, que estaría más hacia el lado de nosotros, está el espacio pelvis-rectal. El músculo elevador del ano, que estaría acá, lo divide en un pelvis-rectal superior y un pelvis-rectal inferior. En el espacio pelvis-rectal inferior va a transcurrir la arteria pudenda interna, envuelta en un desdoblamiento de su aponeurosis y que forma lo que se denomina conducto de Alcock. Conducto de Alcock. Ya después lo vamos a ver. Bien, la arteria pudenda interna nos va a dar dos ramas terminales. Va a correr por todo el periné y da dos ramas terminales que van a ir al órgano eréctil del varón o de la mujer. Va a dar la arteria dorsal del pene y cavernosa. Entonces, como ramas terminales tenemos la dorsal del pene y la arteria cavernosa. En la mujer va a ser dorsal del clítoris. Ya se me hizo agua la boca. No, basta. En la mujer va a dar la dorsal del pene y la arteria cavernosa. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿Qué ramas colaterales da la arteria pudenda interna? Va a dar como ramas colaterales muy fácil. Da dos ramos perineales, superficial y profunda, y muy importante, la hemorroidal inferior. Hemorroidal inferior. Hay tres arterias hemorroidales. La hemorroidal superior, que es rama de la arteria mesentérica inferior, rama de la aorta abdominal. La hemorroidal media, que es una rama visceral de la arteria ilíaca interna, que ahora la vamos a ver. Y la hemorroidal inferior, que es rama de la pudenda interna. Dentro de las perineales va a dar una que se llama bulbo uretral y una para la vejiga. Vesical anterior o vesical inferior, depende de dónde lo lean. ¿Sí? Bien, y no hay mucho más para decir o para agregar de la arteria pudenda interna. Entonces, ¿qué me puede decir usted, alumno Coscarelli, de la arteria pudenda interna? Muy bien, mi querido profesor. La arteria pudenda interna es una rama terminal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Esta rama terminal, junto con la isquiática, vamos a ver que sale de la pelvis mayor por la escotadura ciática mayor, por debajo del piramidal, pero inmediatamente vuelve a entrar. ¿Y cómo lo hace? Rodeando a la espina ciática. Vuelve a entrar y queda atrapada por un desdoblamiento de la aponeurosis del obturador interno que se denomina conducto de Alco. Y transcurre por el periné, terminando como dos arterias terminales, que son la dorsal del pene y la arteria cavernosa. Y en su trayecto como ramas colaterales va a dar ramos perineales, superficial y profundo, incluimos la arteria uretral o bulbo uretral y la arteria vesical inferior o vesical anterior, depende de dónde lo leamos. Y se terminó, no hay mucha más vuelta. Bien, el tronco anterior entonces tiene ramas terminales que son la isquiática y la pudenda interna, pero tiene también ramas colaterales. Esas ramas colaterales van a ser la arteria obturatriz con Z, la arteria obturatriz, que se dirige hacia adelante y hacia abajo, perfora al músculo obturador interno con su aponeurosis y pasa por el conducto subpubiano y se va a la cara interna del muslo, junto con la vena y el nervio obturador. Ahí la vemos en el dibujo, ¡trin! Se va a la cara interna del muslo, arteria obturatriz. Y después va a dar, como ramas colaterales, las denominadas ramos viscerales. Los ramos viscerales son un montón. Esos son los que complican cuando uno intenta ver las ramas colaterales de la arteria hipogástrica, complican muchísimo, son muchos, y van a estar destinados a todos los órganos intrapelvianos. Después, cuando veamos cada órgano, se verá qué arteria es en particular. Pero digamos que los ramos viscerales se dividen en comunes al hombre y la mujer. Tanto el hombre como la mujer van a tener tres arterias que son comunes, que son la vesical, la umbilical y la hemorroidal media. A ver si no les mentí.
umbilical, vesical y hemorroidal media. No se las dibujé porque son un quilombo, pero bueno, la umbilical iría para arriba, hacia la región umbilical, y de su tercio inferior o proximal saldría la vesical superior, y después se atrofia. La vesical va al techo de y la parte posterior de la vejiga, y la hemorroidal media va a estar destinada al recto. Y ramos diferentes para el varón y para la mujer son la uterina y vaginal para la mujer y la prostática y la vesícula diferencial para el varón. Acuérdense que la arteria uterina es una arteria que tiene forma de espiral, es una arteria helicina, tiene forma de espiral, igual que la lingual, igual que la facial, igual que la esplénica. Son arterias serpenteantes, aquellas que están en lugares donde están sujetas a tracción. La bucal, perdón, la facial, porque abro la boca y tiene que estar hecha un resorte. La uterina porque el útero crece. Y la esplénica porque está por detrás del estómago y cuando el estómago se llena, la distiende. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si ustedes escuchan un rechinar, a ver si se escucha. ¿Se escucha? No, no estoy haciendo nada raro, ¿eh? Me estoy amacando en el sillón del escritorio, que le falta un poco de aceite por lo visto, mientras, ay, toqué lo que no tenía que tocar, mientras, hago el video. Bueno, saqué un pelo de Martín que abundan por toda la casa sobre la computadora y justo toqué un botoncito. Bien, hasta acá se entendió. Terminó la ilíaca interna. No hay mucha más vuelta para dar. Vamos a la ilíaca externa. La corremos el cartelito, el celular sigue sonando y acá la vemos a la ilíaca externa. Es muy fácil, es una arteria muy fácil la ilíaca externa, porque da dos ramas solas, no tiene mucha ciencia. Fíjense, acá vemos la cintilla iliopubiana y acá vemos la cintilla iliopectínea. Cuando esta arteria pasa por la arcada crural, se transforma en arteria femoral. Por acá también viene la vena femoral, de abajo para arriba, que cuando sube se transforma en vena ilíaca externa. ¿Y el ganglio cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El ganglio de Cloquet. El ganglio de Cloquet. Bien, entonces, a la cintilla iliopubiana se van a insertar los músculos anterolaterales del abdomen. Y les marco en especial el oblicuo menor y el transverso, que hacían un saltito, ¿se acuerdan? Del tercio externo al tercio medio, al tercio interno hacen un salto, formando el orificio inguinal profundo. Y la arteria colateral más importante de la ilíaca externa, que es la arteria epigástrica, pasa por el borde interno de este orificio inguinal profundo. Acá la vemos nacer a la arteria epigástrica. Va a dirigirse hacia el ombligo, va a dar ramas para los músculos anteriores y anterolaterales del abdomen y va a terminar anastomosándose con la epigástrica superior, que es una rama terminal de la mamaria interna. La arteria mamaria interna daba la musculofrénica y la epigástrica superior, que pasaba por el hiato del Larrey, del diafragma, ¿se acuerdan? Baja y se anastomosa con esta otra muchacha que es la epigástrica inferior. ¿Sí? La epigástrica inferior está envuelta por un ligamento fibroso, fibromuscular, que es el ligamento de Hesselbach, que venía de la arcada de Douglas y terminaba en la cintilla iliopubiana. Esto es bien trayecto inguinal, paredes de abdomen, me encanta ese tema, me gusta muchísimo. Bien, ¿qué ramas colaterales da la arteria epigástrica? Bueno, va a dar ramas para los músculos de la región, se van a astomosar con ramas de la femoral que vienen a la pared abdominal y con la otra rama colateral de la ilíaca externa, que es la circunfleja ilíaca profunda, y como rama colateral a destacar, va a dar una que se mete adentro y baja abajo del trayecto inguinal, a este nivel, que es la arteria funicular. Y da una que me la estaba olvidando, que es un ramo anastomótico para esta arteria, que es la, ¿cuál es esta? La obturatriz. Da un ramo anastomótico para la obturatriz. Ese ramo anastomótico forma lo que se llama corona mortis. A los cirujanos viejos les encanta preguntar qué es la corona mortis. ¿Y qué es? No es más que una anastomosis entre la arteria epigástrica y la arteria obturatriz. Y no jodan, es muy fácil. Y ahora sí, la otra rama colateral que da es la arteria funicular. Arteria funicular, que fíjense, vuelvo, acá se los marco, das un rulito y se mete en el trayecto inguinal y va a irrigar la pared del cordón espermático. Arteria funicular. Y por último, la otra rama colateral que da la arteria ilíaca externa es la arteria circunfleja ilíaca profunda, que acá la vemos, que se va a distribuir circunfleja ilíaca
profunda, que se distribuye por la pared, pero en la parte más lateral, por lo que sería la zona de espina ilíaca anterior superior, cresta ilíaca, músculo oblicuo mayor, oblicuo menor, a ese nivel. ¿Sí? Y terminamos con lo que es irrigación de pelvis. Nos quedamos con el marco arterial. Fíjense qué despelote que es. Bien, vamos a hacer el cuadrito de integrador. Así ya les queda listo. Entonces dijimos que la arteria aorta va a dar 3 ramas terminales, que son las 2 ilíacas primitivas y la sacra media. La ilíaca primitiva nos va a dar como ramas colaterales, como terminal da un ramo coccigio, y como ramas colaterales para la glándula coccigia, y como ramos colaterales da estos 3, la quinta lumbar, los ramos raquídeos y ramos hemorroidales que no merecen mención. Las colaterales de la ilíaca primitiva eran estas, y como terminales tenemos 2 arterias importantísimas, la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna va a dar 2 troncos terminales, un tronco posterior y un tronco anterior. El tronco posterior va a dar como ramas colaterales la ilio lumbar y la sacra lateral, y se va a continuar pasando por arriba del borde superior del músculo piramidal y saliendo de la pelvis como arteria glútea. El tronco anterior nos va a dar como ramas terminales la isquiática y la pudenda interna. La pudenda interna con todas sus ramas colaterales y terminales. Pregunta, ¿cuáles son las ramas terminales de la pudenda interna? La dorsal del pene y la cavernosa. ¿De dónde viene la pudenda interna? Es rama terminal del tronco anterior de la ilíaca interna. Y después, como ramas colaterales del tronco anterior, como ramas colaterales, tenemos la arteria obturatriz y los ramos viscerales, que iban a ser comunes al hombre y a la mujer, umbilical, vesical y hemorroidal media, y diferentes en el varón y la mujer, que eran uterina vaginal para la mujer y prostática vesical y vesícula diferencial, para el varón. Y la ilíaca externa quedaba la epigástrica y la circunfleja ilíaca profunda. ¿Sí? Y se terminó la irrigación de pelvis. No hay ninguna ciencia. A veces se pregunta cómo están divididas las ramas de la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Uno las puede dividir anatómicamente de esta manera en 2 troncos. Se me cansa la garganta, hace mucho que no hago videos. La falta de práctica, gente. Y si no, las podemos dividir en aquellas 2 o 3, si la saca lateral la dividimos en superior e inferior, serían 3, que irrigan la pelvis desde adentro, la pared de la pelvis desde adentro, y se denominan arterias o ramas parietales intrapélvicas. Y después tenemos las que irrigan la pelvis desde afuera, que son estas 4, la glútea, la isquiática, la obturatriz y la pudenda interna. Son las denominadas parietales extrapélvicas. Y por último nos quedan los viscerales, que son ramas viscerales. Y ahora sí se terminó irrigación de pelvis. Espero que se haya entendido, no es tan difícil, no es tan complicado. Métanle pilas, repitan, lean, vean las fotos del atlas, vean el libro, vean el video, estudien, aprendan, crezcan y por sobre todo sean buena leche. Acuérdense que en la vida, chicos, todo vuelve, lo bueno y lo malo, y eso les deseo, que todo lo que hagan les vuelva, lo bueno y lo malo para aprender y no volver a hacerlo, y lo bueno para disfrutarlo y perpetuarlo. Gente, un beso gigante, la foto del cabezón de vuelta, que no tuve tiempo de cambiarla, los quiero mucho en serio, aunque algunos no los conozca, y nos vemos pronto. Un beso súper gigante, éxitos, y como digo siempre, que el triunfo corone el esfuerzo.